Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Señor Artemio, sé que parece algo increíble, pero esta es mi historia. Actualmente tengo 60 años y un cáncer de páncreas que, al parecer, me cortará de esta vida terrenal en cualquier momento. No obstante a ello, debo admitir que he vivido una vida bastante feliz. Por otra parte, no soy una persona que tenga encuentros paranormales de forma común. Sin embargo, por circunstancias de la vida, considero que ya es momento de contarles lo que me sucedió durante mi adolescencia. Pues cuando les cuente la historia sabrán que de lo que les hablo no es de este mundo. A mi padre siempre le gustó la cacería, así como la búsqueda de tesoros, y es por ello que constantemente salía con amigos de cacería a lugares lejanos. En ocasiones, iba a cascos de haciendas en la búsqueda de algún tesoro. En sus andanzas, conoció a un amigo en Mérida que era de Bolonchen, Campeche, y este le platicó a mi papá que por la zona donde él vivía había mucha cacería debido a la densa selva. Además, había sitios arqueológicos que nadie había visitado. Mi papá se interesó mucho. Claro, era su entorno perfecto: la selva, la cacería y la aventura de ir en búsqueda de tesoros. En la primera oportunidad, en un puente vacacional, nos fuimos a Bolonchen mi hermano mayor, mi papá y yo. En ese entonces yo tenía 13 años y mi hermano 15. Ambos éramos adolescentes de secundaria. Esto fue en 1973. Al llegar a Bolonchen, nos recibió don Luis, el amigo de mi padre. Todo estaba acordado. Dormiríamos en su casa a expensas de que se hiciera de madrugada para salir hacia nuestro destino. Esa misma noche, mientras bebían café y fumaban de sus pipas, mi papá y don Luis platicaban que saldríamos muy temprano para llegar casi en la frontera con Guatemala en un viaje largo. De ahí, seguiríamos todavía más adentro de la selva, donde además de que habitaban muchos tapires, faisanes y ciervos grandes, también había algunos sitios arqueológicos que nadie conocía. Los 4 hombres estábamos que moríamos del entusiasmo. Al día siguiente, salimos de madrugada y a las 8 de la mañana ya estábamos en un extraño poblado cerca del lugar de destino. Debido a la longitud del viaje, paramos en una tienda a comprar agua y refrescos. Mientras mi hermano y mi papá estaban checando en la camioneta que todo estuviera en orden, yo me quedé en el interior de la tienda con don Luis y el tendero. En eso, el tendero le preguntó a don Luis: ¿Dónde van? A lo que don Luis contestó: Vamos a ir a la brecha rumbo a Guatemala. Yo estaba sentado sobre unos sacos de maíz que estaban a un lado en la tienda, esperando a que salieran, pero alcancé a oír que el tendero le dijera a don Luis: Mi consejo sería que no vayan. Un grupo de cazadores que vino de México en un safari ya no se les volvió a ver regresar por aquí. Algunos dicen que se fueron por otro rumbo, pero yo no lo creo. Las brechas son muy pequeñas como para que se vayan por otro lado. En otra ocasión también vi a 3 cazadores de Escárcega, que vinieron en 2 motocicletas. Al igual que a ustedes también les advertí acerca de la peligrosidad de ir por allá, pero ellos solo se rieron, mencionando que habían sido cazadores durante toda su vida y habían escuchado advertencias de ese tipo, pero nunca les había sucedido nada. Por mi parte ya no les dije nada. Sin embargo, igualmente no regresaron, al menos por acá, y hasta donde sé, no hay ningún camino que salga por otro lado. Somos el último poblado. Don Luis me volteó a ver por si había escuchado algo, y la verdad es que me hice el tonto. Nos subimos a la camioneta, y tampoco le quise decir nada a mi papá, porque también quería ir a la aventura y entrar a la selva. En ese momento,
tuve miedo de que, si le decía algo, cancelara el viaje. Seguimos el camino con normalidad, y poco a poco fui olvidando lo antes advertido por el tendero durante el viaje. Nos adentramos por una brecha pequeña en la espesura de la selva. La camioneta de mi papá era una Jeep doble tracción, con llantas muy grandes todoterreno, y además llevaba 2 llantas de refacción. En cuanto a las armas, contemplando la de don Luis, traíamos con nosotros 3 escopetas automáticas calibre 12 y una pistola revólver 38 especial, además de muchos cartuchos. Después de estar dando tumbos por un camino estrecho, aproximadamente a las 2 de la tarde llegamos a un claro, el cual era un espacio limpio en el que al parecer acampaban los cazadores en medio de la espesura de la selva. No sé cuántos kilómetros habíamos avanzado, pero ya habíamos tardado unas 6 o 7 horas circulando adentro de la selva. De hecho, a pesar de ser las 2 o 3 de la tarde, se veía oscuro aún como si todavía estuviera amaneciendo. Derivado de las situaciones raras que hasta el momento habían ocurrido, yo en ese momento ya sentía miedo y estoy seguro de no ser el único que se encontraba en ese estado. En medio del silencio de todos nosotros, repentinamente mi hermano, que se encontraba en la parte de arriba, específicamente en la parrilla de la camioneta, comentó con una voz presurosa: «Oye, papá, parece que hay un carro escondido ahí adentro del monte». Señalando hacia el fondo del claro, todos volteamos a ver hacia dónde estaba el vehículo. Y sí, al fondo se veía un vehículo de los llamados Safaris Volkswagen, escondido dentro del monte tapado con muchas ramas. Yo recordé de inmediato lo de los cazadores que había mencionado el tendero. Don Luis me miró expectante, como si esperara que dijera algo. Por mi parte le devolví la mirada, pero no dije nada. Aunque su expresión ya no era tan tranquila como en el principio, la desesperación comenzaba a notarse en el rostro del señor. La tensión del momento fue roto unos segundos después, cuando el propio don Luis le dijo a mi papá que a lo mejor el vehículo era de cazadores que habían entrado antes que nosotros. Mi padre, aminorando lo que don Luis le había dicho, se limitó a preguntar a qué distancia están las primeras ruinas, por lo que don Luis nerviosamente le contestó que ya, muy cerca. A partir de ese momento desplazarnos nos costó un mayor trabajo, porque a pesar de que la camioneta era todoterreno, el camino ya se encontraba muy cerrado con la vegetación del monte. Durante este trayecto, me llamó la atención el silencio sepulcral que recién imperaba en el monte, a pesar que durante todo el camino fue una constante escuchar los sonidos de aves y otros animales que son parte de la fauna local. En ese mismo tramo ya no era muy alta la selva. Sin embargo, las malas vibras no me abandonaban y yo sentía algo raro, como si algo o alguien nos estuviesen vigilando. En todo momento pensaba mucho en lo que dijo el tendero de los cazadores que no habían regresado. Al fin llegamos a una ruina, y ya en el sitio arqueológico nos bajamos todos. El lugar se veía menos tétrico que todo lo visto con anterioridad, por lo que mi padre nos comentó que este era el mejor sitio para acampar. Por su parte, don Luis, a quien aún se le notaba nervioso, dijo que casi nadie acampaba ahí porque sucedían cosas extrañas. Había escuchado de otros cazadores que cuando acampaban en ese sitio, les tiraban piedras, además de que se escuchaban ruidos extraños. Mi papá, quien también era un cazador de antaño, le contestó a don Luis que todo aquello eran tonterías y quizás solo sea obra de los aluxes o dueños del monte. Con no hacerles caso, es suficiente. Acto seguido, mi papá le dio la vuelta a la camioneta y la estacionó de salida rumbo a la brecha por donde llegamos. Entre todos empezamos a bajar las cosas y armamos 2 tiendas de campaña. Para ese entonces, ya eran casi las 5 de la tarde y el sol comenzaba a ocultarse. Mi padre, mi hermano y yo armamos una casa de campaña grande entre las ruinas y la parte de atrás de la camioneta, mientras que don Luis armó su pequeña casa de campaña a un costado de la camioneta. Para ese momento, yo tenía más miedo.
Sin embargo, mi padre estaba muy contento, y mientras preparaba café en su estufa portátil de gas, le comentaba a don Luis que seguramente el día de mañana sería muy bueno. Don Luis, al cual aún se le miraba ausente, solo se limitaba a asentir a las optimistas afirmaciones de mi padre. En lo que ellos platicaban, aproveché para contarle a mi hermano lo que había escuchado con el tendero. Él me regañó porque no le había dicho nada a mi papá. Aproximadamente a las 8 de la noche, nos acostamos a dormir. Apenas habían pasado unos 20 minutos cuando escuchamos los gritos aterrorizados de don Luis. «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!». Mi papá apresuradamente salió con una escopeta, al tiempo que nos decía de forma desesperada que nos quedáramos adentro de la tienda. En eso escuchamos varios disparos, por lo que de forma decidida mi hermano tomó una pistola y yo una escopeta. Y temerosamente salimos a enfrentarnos a lo que sea que se encuentre allá afuera, lo cual no está de más decir que emitía unos gritos guturales que se entremezclaban con los gritos de terror de don Luis y los balazos de mi padre. Al salir de la tienda, mi hermano y yo corrimos hacia mi padre, el cual se alejaba de nosotros persiguiendo algo o alguien que se estaba llevando a don Luis. Los gritos se fueron alejando y mi papá no dejaba de disparar, por lo que tuvo que recargar en varias ocasiones su escopeta. Mi hermano, el cual no había caído en un estado de shock como yo, tomó una de las lámparas grandes que tenía mi papá en la camioneta y alumbró en medio de la oscuridad. Al hacer contacto con la luz de la lámpara, salieron a relucir infinidad de ojos que brillaban a un costado de las ruinas mayas y adentro del monte. Posteriormente, mi hermano alumbró hacia donde estaba mi papá, y vio como unos seres parecidos a los hombres, pero llenos de pelos, jalaban de los pies a don Luis, mientras que otros de esos mismos seres intentaban mordisquearlo sobre la ropa. Don Luis solo emitía gritos de horror y espanto entremezclados con un llanto de muerte. Al ver semejante escena, un escalofrío me invadió por completo. No obstante, una pequeña luz de valentía surgió de mí al momento, cuando vi que uno de ellos se estaba acercando a un costado de mi padre. Vale hacer mención de que mi hermano y yo sabíamos disparar. De inmediato, mi hermano le disparó, y al parecer, alcanzó a darle porque cayó a la orilla del monte. En eso, una lluvia de piedras nos empezó a caer. Mi papá empezó a retroceder sin dejar de disparar. Yo, al alumbrar con una lámpara que traía en la bolsa, vi que había muchos ojos por el otro extremo de donde nosotros nos ubicábamos, razón por la cual, igualmente, hice varios disparos. En medio de la escena, se escuchaban muy fuertes gruñidos y las criaturas no dejaban de lanzarnos piedras y palos. Una me pegó en el pecho y me provocó un enorme moretón. A mi hermano no le fue mejor. Una piedra le pegó en la frente, provocándole una herida con abundante sangre. Mi papá, al ver la situación, nos gritó de forma regañada que nos metiéramos a la camioneta, al tiempo que él hacía lo mismo. Una vez dentro de la camioneta, mi padre nos dijo que iríamos por ayuda al pueblo. Durante un gran rato, en el cual mi padre iba a la mayor velocidad permitida por el camino, seguimos escuchando palos y piedras golpeando en la camioneta, mientras avanzábamos, y fue hasta que llegamos al claro y lo atravesamos, cuando dejaron de atacarnos. Nosotros continuamos, y mi hermano le dijo a mi papá lo que yo había escuchado que dijo el tendero. Mi papá solo movió la cabeza diciendo, «Me hubieses dicho». Como a las 4 de la madrugada, al fin llegamos al poblado. Fuimos directo a la tienda y despertamos al tendero, que por cierto también era el comisario del lugar. Mi papá le contó todo y le pidió ayuda para ir a rescatar a don Luis. El tendero, después de escuchar la historia de mi padre que ni siquiera lo inmutó, nos preguntó si habíamos logrado matar o herir a alguno de esos seres. Mi papá le dijo estar seguro de que varios de ellos habían muerto, y muchos otros habían quedado heridos. El tendero, aún sin sorprenderse, le dijo a mi padre que difícilmente lograríamos obtener ayuda,
ya que en el pueblo muchas personas habían huido por esa misma razón, y las que no lo habían hecho vivían con miedo constante, debido a que la zona era habitado por una especie de hombre con los rasgos de un mono gigante y con el cuerpo completamente cubierto de pelo. En eso, varias personas del pueblo que se habían acercado por el alboroto que provocamos llamaron al tendero y empezaron a hablar un poco lejos de nosotros en secreto. Aunque se lograba escuchar algo de lo que hablaban, yo no entendía absolutamente nada, puesto que se hablaban en dialecto maya. Mi padre, evidentemente molesto por la ayuda que le negó el tendero, nos pidió que nos subiéramos a la camioneta, mientras él solo se acercó a ella y se metió una de las pistolas en la cintura y también se armó con una de las escopetas. En eso, el grupo de personas, que eran como 15, se comenzaron a acercar con machetes en mano y un semblante como si estuvieran poseídos. Mi papá los encañonó con la escopeta y les pidió que se alejaran. No obstante, lejos de obedecer la petición de mi padre, la gente comenzó a emitir gruñidos raros y macabros y corrieron hacia donde mi papá. Mi padre, al percatarse de que no se iban a detener, comenzó a disparar con la escopeta. Varios de ellos cayeron muertos y otros seguían avanzando. Al terminarse los cartuchos de la escopeta, él tomó la pistola e igualmente les disparó a los que se acercaron. Casi mató a todos. Cuando se quedó sin balas, se subió rápidamente a la camioneta y salimos a toda velocidad del poblado. Al estar huyendo, mi papá nos dijo nerviosamente: «Nunca les había comentado, pero yo sí entiendo perfectamente la maya». Y entendí claramente que los pobladores decían que si habíamos matado a alguno de los seres de la selva, nos tenían que llevar con ellos hacia ese lugar y entregarnos a los dueños como sacrificio para apaciguarlos. De lo contrario, tomarían venganza contra la gente del poblado. En medio de un silencio incómodo entre nosotros, seguimos avanzando, hasta que repentinamente mi padre nos dijo que había matado a muchas personas y no consideraba prudente que le digamos nada a nadie, o lo meterían a la cárcel. Esto es algo que nunca le había contado a nadie, pero mi padre ya no está con nosotros, así que no hay problema. Hola, don Artemio. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar algo que mi tío me contó y que la verdad me dejó muy intrigada. Pues mi tío es de esos hombres muy firmes y que jamás dirían algo si no ocurrió, y más tratándose de un tema muy delicado que incluso le hizo derramar lágrimas. Así como muchas personas, durante la cuarentena me quedé sin trabajo y por lo mismo ya no me fue posible pagar la renta. Entonces le pedí asilo a mi abuela, que es de Zacatecas, y me mudé con ellos, donde también vivía mi tío. Un día, siendo muy de noche, nos habíamos desvelado viendo la película de Señales, que es una de mis favoritas, y fue en la escena donde el alien cruza caminando ante la cámara que vi que mi tío se inquietó. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solamente se le había acordado algo. No me quedé con las ganas de saber qué ocurría, pues él por muchos años había sido militar, y todos sabemos que ellos tienen infinidad de historias que contar, y fue por eso por lo que con mucha insistencia le pedí que me contara. Al principio se negó, pero mi insistencia terminó por convencerlo y fue esto lo que me dijo. Recuerdo muy bien ese día 24 de agosto del año 2006. Llegué a mi batallón listo, pues unos días antes nos habían avisado que el batallón al que pertenecía saldría a la sierra de Sinaloa en busca de plantíos y combate contra el crimen organizado. Alistamos nuestras cosas y todos salimos en convoy de cheyennes y endinas. Llegamos a Sinaloa en la madrugada. Nos asignaron dónde descansar, y después de unas horas de descanso, nos asignaron las coordenadas de dónde iríamos a realizar la quema. Salimos hacia allá después de varias horas de camino por terracería y caminos peligrosos. Llegamos a un pueblito. Omitiré los nombres de los lugares por respeto a mi trabajo y seguridad.
En ese pueblito pasamos a comprar provisiones y de ahí seguimos nuestro camino hacia el siguiente pueblo, donde nos brindaron donde dormir en una escuela primaria rural. Al final de la escuela había un peñasco y abajo, a 8 metros de altura, pasaba el río. Llegamos y nos acomodamos. Los oficiales dormían en los salones, nosotros los sargentos en los pasillos y los soldados en el patio. Los soldados empezaron a montar guardia. Toda esa noche y día estuvo muy tranquilo. Salíamos a dar rondines a las colinas y quema de plantíos, todo de acuerdo con el plan que llevábamos. Llegó el penúltimo día de estar ahí. Ese día nos fuimos a bañar y a lavar al río para poder regresar cómodos y tranquilos. Cayó la noche, y Páez, otro soldado apodado el Bocas, y el soldado Báez montaron la primera guardia de 3 horas. Los demás nos fuimos a descansar. Algunos platicaban al lado de la fogata. Llegaron las 12 de la madrugada, y el sargento con apellido Solís y yo fuimos a ver cómo iba la guardia, si todo estaba tranquilo. Llegamos donde ellos estaban, cruzamos palabras un poco y de pronto, de una esquina de la primaria, del lado de afuera de la tela que la cercaba, rodó una enorme roca, pero esta era completamente circular y negra. Lo hacía despacio, pero su movimiento era extraño, pues pareciera que tenía voluntad propia. Pero era imposible, pues se trataba de una piedra. Con mucha intriga, apuntamos con la lámpara hacia esa esquina y vimos una silueta. Pero la silueta no era nada parecido a algo de este mundo. Claramente pudimos observar que lo que sea que fuera esa cosa no era humano. Quiero aclarar que la lámpara que usamos para esa misión es una lámpara táctica de uso exclusivo militar. Y es que hay que hacer esta aclaración porque la potencia de la luz es tal que no se recomienda apuntarle a alguien con los ojos abiertos por mucho tiempo, o corre el riesgo de causarle una ceguera temporal y hasta permanente en casos. Sin embargo, fueron varios minutos que alumbré a esta cosa, pero ella ni siquiera se inmutó y pude ver bien su extraña apariencia. Trataré de ser lo más detallado posible para describir lo que se encontraba de pie frente a nosotros, aguantando sin problemas la potencia de la lámpara. Solo de recordarlo siento como la piel se me hace de gallina, pero esto fue lo que vimos. Se trataba de un reptil combinado con la forma humana. Su piel era escamosa, de un tono verdoso o marrón, adaptada para el camuflaje. Era como si tuviera un traje militar y al parecer resistente al ambiente. Sus ojos eran alargados y similar a la de un lagarto o una serpiente, y reflejaban el brillo de la lámpara de una manera anormal. Las fosas nasales eran más alargadas y estrechas que las de un humano, recordando a las de un reptil. Su mandíbula era prominente, con dientes afilados y puntiagudos. Los dientes pude verlos, pues la cosa esa sonreía al vernos en shock. Su cráneo era más alargado y anguloso que el de un humano, con crestas o protuberancias óseas similares a las de ciertas especies de reptiles. Como si se burlara de nuestro miedo, sacó la lengua que era similar a la de una serpiente partida en 2. El humanoide tenía garras en manos y pies, así como una cola larga y musculosa. En resumen, yo creo que se trataba de un alien o un hombre reptiliano, pero definitivamente estaba lejos de parecer algo de este planeta. Dentro de lo que pude me contuve de salir gritando, pero el soldado Páez se puso muy nervioso, casi al borde de la locura, cuando le dije: «Cálmate, güey. Debemos mantener la calma y no alarmar a los demás por algo tan tonto. Puede ser solo nuestra imaginación. Cálmate». El humanoide brincó como a 1 metro de altura y reía a carcajadas. Los soldados de la guardia y nosotros, los sargentos, estábamos atónitos, confundidos. En eso, aquel ser quedó quieto y dijo con una voz espeluznante: «Ustedes siguen». Y luego se tiró al suelo y corrió hasta la peña donde cayó al río. Lo más terrorífico de esto fue que esa cosa corrió de manos y pies, igualito a como lo hace un lagarto, y a su paso realizaba un ruido descomunal, sobre todo al arrastrar su gran cola. No podíamos dejar que algo así nos detuviera. A primera hora cargamos nuestras cosas en los vehículos militares y nos preparamos para partir. El sargento Solís nos dio unas palabras de aliento, tratando de infundirnos un poco de valor en medio de toda esta locura. Pero en el fondo, sabíamos que las cosas nunca volverían a ser iguales después de lo que habíamos visto. El viaje de regreso fue tenso y silencioso.
A medida que nos adentrábamos en la sierra de Sinaloa, todos estábamos alerta, conscientes de que algo no estaba bien. Era como si estuviéramos siendo observados, como si algo estuviera acechando en las sombras del bosque. Solís intentaba mantener la calma, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Mientras el sol brillaba en lo alto, el convoy avanzaba sin descanso hacia su destino. Todos nos estábamos preparando para lo que fuera que nos esperara, sabiendo que el camino por delante sería difícil. Y la verdad, los que habíamos visto ese reptil nos encontramos agobiados esperando que saliera en cualquier momento. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que lo peor aún estaba por venir. Después de varias horas de viaje, nos detuvimos en un claro del bosque para pasar la noche. La oscuridad nos rodeaba y prendimos una fogata. Mientras nos preparábamos para acampar, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. Solís reunió al grupo y nos recordó la importancia de mantenernos alerta. No sabíamos qué nos esperaba en esta tierra salvaje, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos, como un equipo unido. Montamos guardia en turnos, vigilando el perímetro del campamento en busca de cualquier signo de peligro. Ya estaba bien entrada la noche y sinceramente no recuerdo bien la hora, pero en medio de la oscuridad, escuchamos como algo comenzó a hacer ruido con fuerza entre los árboles y la hierba. La verdad sentí mi sangre helarse, pues el sonido se me hizo muy similar a cuando aquel ser corrió hacia el peñasco y le pegaba con la cola a todo lo que estuviera a su alrededor. De repente alguien del grupo gritó que había visto una figura deslizarse entre los árboles y todos nos pusimos en alerta máxima, con los nervios a flor de piel, hasta que vimos la figura y la seguimos con atención. Con un gesto de Solís, nos adentramos en el bosque, con los corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Yo tenía miedo de que fuéramos emboscados, pues tampoco descartaba que también se pueda tratar de algún tipo de plan o estrategia urdida por el narco. Así que en ese momento éramos las presas perfectas para lo que sea que fuera esa cosa. Inesperadamente, un grito rompió con nuestro silencio paralizando por segundos nuestros corazones. Nos detuvimos en seco, bien alertas mientras tratábamos de localizar el origen del sonido. Pero por el momento ya no hubo más que el sonido de los animales nocturnos y los árboles apenas movidos por el viento. Nos apresuramos a regresar al campamento, muriéndonos de miedo, y al menos de mi parte solo quería que amaneciera. Mientras nos acurrucábamos alrededor del fuego, tratamos de animarnos y platicar de otras cosas, pero la sensación de que algo estaba mal persistía en el aire. El amanecer nos trajo un respiro de alivio, pero también una nueva sensación de urgencia. Sabíamos que teníamos que seguir adelante. Estábamos muy cerca de llegar. Nos reunimos en el campamento, compartiendo un desayuno rápido antes de reanudar nuestro viaje. Pero todos esos cabrones estaban cargados de tensión. Más pareciera un funeral que un grupo de soldados de élite a punto de partir. El sargento Solís, siendo muy insistente, nos recordó otra vez la importancia de permanecer unidos, de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles que seguramente nos esperaban. Avanzamos con cautela por el espeso follaje. Ahora no solo éramos unos cuantos quienes estábamos en alerta, ahora todos habían escuchado el grito de algo que no era para nada común en esos lugares, y todos sabían que cualquier cosa podía pasar. Repentinamente, otra vez el rugido retumbó entre el bosque, haciendo que nuestros corazones latieran con más fuerza por la desesperación. Nos detuvimos, congelados en el lugar mientras tratábamos de localizar la fuente del sonido amenazante. Fue entonces cuando lo vimos. De nuevo esa criatura monstruosa emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con malicia mientras nos miraba con hambre. Ahora aparentaba ser más grande y con un color de piel diferente, lo que me llevó a pensar que era otra, y no la que habíamos visto un día antes. Quizá ese bosque estaba infestado con esas criaturas, no lo sé. Pero lo que sí sabía era que ya no había tiempo para el miedo, solo para la acción. Órale, cabrones. No olviden quiénes somos y para qué estamos, hagan cantar sus armas. Le grité al pelotón. A esa cosa le llovió plomo, y no pudo aguantar nuestro ataque. Pero ante nuestros ojos atónitos no murió, sino que escapó corriendo esta vez a 2 pies, y luego se subió con gran facilidad en un árbol.
y siguió avanzando hasta perderse entre la arboleda. Después del enfrentamiento retomamos el camino, aunque esta vez, a pesar del miedo, también hubo algo de satisfacción, pues fue alentador percatarnos que las balas podían ahuyentarlo. Y así fue como íbamos todo el convoy a muy buena velocidad, hasta que llegamos al punto de las curvas, y en una de ellas, la Cheyenne que iba hasta atrás salió del carril y cayó de una altura de 6 metros. Todos nos detuvimos y bajamos como pudimos para ayudar a nuestros compañeros. Y ahí, entre toda esa hierba y pedazos de camioneta, estaban sin vida los cuerpos de los soldados Páez y el Bocas. Radiamos lo que había pasado al batallón para que mandaran las ambulancias. Estábamos buscando a nuestros demás compañeros cuando escuché un grito, y vi con horror cómo ese horrible reptil se llevaba entre sus fauces a uno de los nuestros. Corrí hacia allá disparando sin detenerme. Eso ahuyentó al monstruo, y al llegar donde se encontraba el soldado, lo miré. Ante mi sorpresa vi se trataba del soldado Báez, muy malherido y desangrándose. El accidente no lo había matado, pero sí una tremenda mordida entre su hombro y su brazo, del cual le escurría una baba verde. Al parecer esa criatura se la había dejado. Cuando llegué, Báez convulsionaba y todavía le quedaban algunos suspiros. Así que mientras lloraba tomó fuerte mi mano y dijo: «Ya vino por mí, sargento, ya vino». Luego inhaló su última bocanada de aire y soltó mi mano. Me quebré al ver todo esto que pasaba, y sin poder hacer nada un oficial me dio la orden de retirarnos, y quedarían otros militares esperando la ayuda. Nosotros teníamos que llegar a dar parte al batallón. En todo el camino no pude dejar de pensar en todo lo que pasó, y que esa bestia en forma de lagartija se había llevado a Báez, y no dudaba de que él mismo fuera el causante del accidente. Siguiendo con las indicaciones del oficial, unos cuantos se quedaron a esperar la ayuda y nosotros seguimos nuestro camino. Antes de llegar a nuestro destino nos detuvimos a refrescarnos en un pueblo vecino. Allí compramos unos refrescos en una tienda, y el muchachito que me atendió al parecer estaba alucinado por vernos. Comenzó a hacerme muchas preguntas, pero decidí ignorarlo. La verdad no tenía cabeza para nada. Pero fue cuando mencionó algo sobre los ojos de iguana que me captó la atención, y le pregunté de nuevo acerca de lo que me había dicho. Le pregunté si habían venido a acabar con los ojos de iguana, jefe. Dijo el muchacho ante mi duda. Entonces le dije que no sabía de lo que me estaba hablando, pero tuve curiosidad, y le cuestioné acerca de quiénes eran los ojos de iguana, y entonces me contó algo macabro que tenía que ver directamente con lo que nos había ocurrido. La verdad, jefe, yo no los he visto, pero mucha gente asegura que viven en el bosque. Creo que ya se han estado yendo porque cada vez escuchamos menos de ellos. Dicen que son unas cosas grandes que caminan de pie como lo hacemos los hijos de Dios. Pero ellos son feos, parecen unos iguanos con la piel escamosa y colmillos fuertes. De hecho, a veces se han encontrado animales mordidos por esas cosas. Es fácil de saber cuándo ellos fueron quienes hicieron las mordidas, porque dejan una baba, a veces verde y a veces amarilla. No sabemos qué es lo que quieren, pero han llenado el bosque de piedras circulares, completamente circulares. Yo pienso que es algún tipo de señal para alguna invasión o algo así, pues he visto en el Facebook unas noticias de que en otras partes del mundo han encontrado otras piedras circulares, y nadie sabe quién o quiénes la hicieron. No hubo más preguntas de mi parte. Solamente le dije al muchacho que todo aquello era interesante. Le pagué y me fui. Ya de allí directo al batallón. En ese momento mi tío terminó su historia, y sí vi que sus ojos quedaron vidriosos. No quería seguir agobiándolo con ese tema, pues se notaba a leguas que era algo que le causaba dolor. Y para finalizar le pregunté si nunca más supieron más acerca de esas cosas. Él me dijo que no. Sus superiores mandaron gente a investigar todo lo que estaba ocurriendo allí. Pero todo lo que se encontró fue material clasificado y con respecto al accidente, pues pasó lo mismo de siempre. Indemnizaron a los familiares de las víctimas, les hicieron un homenaje póstumo y se cerró el caso como un accidente mientras defendían a la patria. Eso sí, mi tío me dijo que nunca esperemos que estas historias salgan en las noticias, pues eso nunca va a ocurrir. Hola, don Artemio. Mi nombre es Casilda.
y tengo 68 años. El relato que les contaré a continuación es algo que vivimos hace muchos años mi familia y yo, y que por temor y vergüenza a que nadie nos crea habíamos decidido guardar el anonimato, pero considero que ya es hora de que la gente se entere de esta horrible situación que nos tocó vivir. Con 8 años, vivía en un pueblito que, por la naturaleza de la situación, prefiero omitir el nombre. El pueblo era un lugar bastante tranquilo comparado con la vida apurada de la ciudad. Aunque en mi casa éramos bastante pobres, siempre había para comer, aunque sean frijolitos o animales que mi padre cazaba durante la batida de venados que abundaban por el rumbo, porque el pueblo estaba rodeado del monte. Mi madre, que se dedicaba a los deberes de la casa y a la crianza mía, también obtenía un ingreso extra haciéndola de partera, dado que, por la misma lejanía del poblado, no se contaba con algún hospital cercano. Durante esta labor la gente solía pagar los servicios de mi madre en especie, por lo que de igual forma teníamos otra pequeña entrada de alimentos. Nuestra vivienda se encontraba ubicada en las afueras del pueblito, y como vecina teníamos a mi tía Ilora, quien era hermana menor de mi madre, a razón de que mi difunto abuelo había dejado un inmenso terreno de herencia a mi madre y a mi tía, el cual se dividió equitativamente en 2, y es por eso por lo que mi tía era nuestra vecina. Muy al contrario de mis padres, la familia de mi tía era bastante perezosa, pues a pesar de ser tan pobres como nosotros, ni ella ni su esposo trabajaban, y siempre conseguían lo más mínimo para comer sin esforzarse nunca. Mi madre siempre fue muy solapadora con ella, y solía invitarle de lo poco que teníamos, situación que le ocasionaba constantes discusiones con mi padre, el cual alegaba válidamente desde mi punto de vista, que él se levantaba de madrugada para trabajar y no le parecía justo que le tengamos que dar de nuestros alimentos a la familia de mi tía, los cuales solían levantarse tarde y mantenerse recostados en casi todo el día. Mi madre se excusaba diciéndole a mi padre que él nunca lo entendería, y esa era la discusión de nunca acabar. Pasaron los años, y yo me hice una adolescente centrada y mentalizada en estudiar para salir adelante y ayudar a mis padres. En contraste conmigo también se encontraba mi prima Leonor, la cual era la hija única de mi tía Ilora, y solamente era mayor que yo por 2 meses. Mi prima desde muy pequeña fue bastante aventada, atributo que yo para nada tenía. Dicha personalidad de ella la hizo ser madre de un simpático varoncito a los 15 años, puesto que desde los 12 a mi prima ya le daba por noviar. A pesar de todo, a mi tía siempre la recuerdo como una mujer despreocupada y agradable. Era indiferente a todo y no tenía ningún tipo de pena o vergüenza en decir lo que pensaba y lo que sentía. Pero poco a poco se fue alejando de mi madre, y las visitas anteriores en las que acudía a mi casa en búsqueda de comida ya eran muy limitadas, e inclusive ya no pedía comida como de antes, y solo se limitaba a hablar lo básico con mi madre, y con la misma se regresaba a su casa de la cual casi no se veía salir. Aunado a este cambio en la forma de ser, también comenzó a tener misteriosamente bastante dinero, por lo que su casa, de ser una pequeña choza de palos a punto de caerse, se convirtió en una hermosa casa de cemento con 2 pisos. Su patio se llenó de animales y todo tipo de adornos caros, así como también realizó una extensa barda que le cubría el terreno en toda su inmensidad, y solamente no se hizo la barda en el tramo donde colindaba justamente con nuestra casa. A mi tío político llevaba años sin haberlo visto a pesar de que era nuestro vecino, y de las pocas ocasiones que mi madre le preguntaba a mi tía por él, ella solo se la pasaba dando evasivas, inventando cuanto se le pasara por la mente, con tal de marear a mi madre y que ésta ya no le preguntara nada. Mi madre comprendía la situación, y simulaba olvidarlo todo, pero siempre platicaba conmigo y con mi padre acerca de lo misterioso que se volvió todo en torno a la familia de mi tía. Mi prima era muy tratable, y tenía contacto frecuente conmigo. Evidentemente disfrutaba mucho de la nueva situación económica por la que atravesaba su familia, y siempre me ofrecía bastantes cosas en buen estado que ya no utilizaba como ropa, calzado y maquillaje. Pero yo siempre se lo rechazaba. Mi madre me había dicho que no agarrara nada de ellos, porque no sabíamos en qué estaban envueltos para tener esa pequeña fortuna de forma repentina. No pasó mucho tiempo cuando mi prima se embarazó de nuevo. El hecho de su embarazo la sensibilizó más de lo habitual, y se apegó conmigo como su prima, confidente y mejor amiga,
derivado de que su madre nunca tenía tiempo para ella, y de su padre no sabía mucho en virtud de que de un día para otro simplemente desapareció. Y después de tanto insistirle a su madre para que le dijera dónde se había ido su papá, ésta le dijo que se había ido a la frontera y es por eso que ella podía darse la vida que tenían ahora. Mi prima me comentó que no ahondó más en el asunto, aun cuando la historia de que su padre se había ido de mojado no se le hacía del todo creíble. Un día, en lo que parecía ser una plática habitual entre adolescentes, se tornó angustiante cuando mi prima de la nada me confesó tener mucho miedo, y se echó a llorar. Me desconcerté ante el actuar de ella porque yo siempre me había hecho a la idea de que mi prima vivía una vida envidiable para cualquier adolescente como yo, que estaba acostumbrada a vivir humildemente en la pobreza, por lo que no me explicaba qué tipo de problemas pudiera tener alguien como ella. Mi sorpresa fue aún mayor cuando entre un llanto discreto mi prima me confesó tener miedo a su madre, puesto que sospechaba que era una bruja negra, pero no le contaba a nadie por el temor de lo que la gente supersticiosa del pueblo le pudiera hacer, y también por el miedo de lo que su madre le pudiera hacer a ella y a sus hijos, si se entera que mi prima lo anda divulgando. Mi prima casi me rogó que no le contara a nadie. Yo fielmente le dije que su secreto estaba bien guardado conmigo, pero me resultó difícil evitar preguntarle por qué creía que su madre era practicante de la magia negra. Ella me dijo que a raíz de que comenzaron a tener dinero, su madre había cambiado drásticamente su forma de ser. Todo comenzó en una noche, cuando ella se encontraba en su cuarto despierta a altas horas, puesto que su hijo mayor se había despertado por hambre, pero ella lo calmó dándole su mamila. Y cuando estaba por conciliar el sueño, le pareció escuchar el llanto de un bebé. Se levantó apresurada pensando que su hijo pudiera haber sido, y el llanto que ella escuchó obedecía más a un recién nacido. A palabras de ella, trató de aminorar la situación. Sin embargo, un portazo proveniente de la salida hacia el patio la puso en alerta de nueva cuenta, y bajó hacia el primer piso con la finalidad de ver si no era alguien que se había metido a su casa. Razón que se le hacía bastante raro porque los índices de criminalidad en el pueblo eran nulos. Al llegar a la puerta, pues el piso tenía unas huellas de lodo. Pero estas huellas no eran de alguien, sino de algo, puesto que las pisadas tenían la forma de un ave que al parecer era enorme y abarcaba las dimensiones de un pie humano. Por miedo, solo se limitó a acechar por toda la casa, incluyendo el cuarto de su madre en búsqueda de algo que pudiera haber entrado, pero no encontró nada más que el silencio de la noche, por lo que decidió ir a dormir de nueva cuenta ansiosa de que se hiciera de día, para contarle a su madre de lo acontecido. Al día siguiente, desde muy temprano se levantó para ir hacia donde había visto las pisadas y mostrarle a su madre. No obstante, el piso se encontraba limpio sin señales de nada. Aún así, ella preocupada le comentó a su madre acerca de lo que había pasado, pero su madre le insistió tanto en que seguramente lo había soñado, y que el embarazo le había estado causando más estrés de lo normal. La insistencia de su madre fue bárbara, que inclusive mi prima llegó a creer en parte que ella tenía razón. A partir de esa noche ya se le hacía muy difícil conciliar el sueño, y las pesadillas se hicieron muy constante, por lo que mi prima comenzó a odiar las noches, y sobre todo el momento de dormir. Por mi parte, de forma cautelosa, le hice saber a mi madre pequeñas partes de lo que mi prima me decía. Sin contarle las sospechas de mi prima acerca de que mi tía era una bruja, le hablé de las pesadillas y mi madre me dijo que cuando yo platicara de nuevo con mi prima, le obsequiara unas pequeñas imágenes religiosas y agua bendita. También me dijo que instruyera a mi prima para que rociara el agua bendita por todo su cuarto y pusiera las imágenes en cada uno de los costados de todos los lugares que tengan acceso hacia afuera, como puertas y ventanas. Además que de igual forma me dio 2 rosarios, uno para mi prima y el otro para su pequeño, y la indicación fue que siempre se duerman con ellos. Y con ese pequeño ritual mi prima podría conciliar el sueño sin pesadillas. La siguiente ocasión que vi a mi prima, estaba demacrada. Su falta de sueño y su embarazo la hacían parecer una mujer mucho mayor a su edad. Ella me comentó que las cosas no habían mejorado y que las pesadillas cada vez se hacían más intensas, situación que daba pie a que cada día durmiera menos. Yo le comenté entusiasmada que había una manera de que muy posiblemente le ayude a remediar los problemas de sueño, y le di las imágenes,
así como también el agua bendita, los rosarios y las instrucciones. Ella no se mostró muy entusiasmada a la par conmigo, pero enseguida dejamos de platicar puesto que se acercaba el anochecer, y ella quería de una vez realizar el ritual, sin ningún contratiempo. Al pasar los días, volví a reencontrarme con mi prima y en esta ocasión se le notaba mucho mejor, situación que ella misma me confirmó al momento que también me agradeció por todo lo que había hecho por ella, puesto que el ritual había resultado satisfactorio. Aún así, no me pareció verla del todo contenta y por lo mismo le pregunté si algo había pasado. Ella me comentó que había pasado por una situación terrorífica y no sabía qué hacer. Por mi parte le pregunté qué había sido, y ella me advirtió que lo que estaba por contarme es algo muy secreto, y más que nunca necesitaba confiar en mí. Yo le contesté que por eso no había problema, que todos sus secretos se encontraban a salvo conmigo. Entonces fue cuando ella con unos ojos llorosos comenzó a hablar. Creo que mis suposiciones son ciertas. Si bien puedo conciliar el sueño, ya no caigo rendida como antes, y por lo mismo me despierto en la madrugada con facilidad. Un día me pareció escuchar de nueva cuenta el llanto de un niño, y rápida, así como sigilosamente bajé por las escaleras de mi cuarto y otra vez encontré con las huellas de una enorme ave. En esta ocasión la observé más de cerca para asegurarme que no era un sueño, y no lo era. Las huellas eran reales, e iban directamente hacia el cuarto de mi madre. Haciendo el menor ruido posible, caminé hacia allá y en una rendija de la puerta pude observar a una gran ave negra de unos 2 metros de altura devorando a un bebé a picotazos. Yo me asusté mucho por lo que vi, pero no pude gritar. Simplemente lloré en silencio mientras veía cómo aquella ave devoraba a ese pequeño al mismo tiempo que comenzaba a tomar una figura humana. Y al cabo de unos minutos, el ave se convirtió en mi madre, la cual seguía devorando al niño. Cuidadosamente regresé hacia mi cuarto bastante asustada. Abracé a mi hijo y en toda la noche ya no pude dormir. Al pasar los días no mencioné nada al respecto y traté de ser lo más indiferente posible para que mi madre no sospechara. A su vez, ideé un plan para entrar a su cuarto y lo logré, espiando todos sus movimientos de entradas y salidas. Y fue así que me percaté que mi madre salía todas las noches y regresaba en alguna hora indefinida en la madrugada. Dada la situación, una noche de esas aproveché y me metí a su cuarto cuando ella ya se había ido y revisé todo. Parecía que todo se encontraba normal, y cuando estaba dispuesta a irme, de casualidad me encontré un calcetín. Esta situación me hizo revisarla. No era de concreto como las demás paredes, sino era una puerta de madera estratégicamente colocada y muy escondida. Al abrirla, macabro fue mi hallazgo puesto que se encontraba completamente llena de huesos, ropitas y cabellito de todos los bebés que se había devorado. El hedor y la repugnancia de los cuerpos podridos, así como una gran pena que me hizo un nudo en la garganta, me hicieron vomitar como nunca. Al tranquilizarme un poco, lo que hice fue limpiar el vómito del piso y posteriormente volver a acomodar todo como estaba para después subir a mi recámara y abrazar a mi hijo, rociar mi cuarto completo con agua bendita y acomodar las imágenes de nueva cuenta. Cabe mencionar que ese día tampoco pude dormir y de madrugada escuché la puerta abrirse y cerrarse y un llanto de niño comenzó a escucharse para luego apagarse repentinamente. Yo, consciente de lo que ocurría, me puse a llorar hasta quedarme dormida. Después de lo que me comentó mi prima, yo también tuve miedo en dormir y evitaba a toda costa mirar hacia la casa de mi tía. Mi mamá no pasó desapercibida esa situación, y notó que algo raro me ocurría, por lo que constantemente me preguntaba si estaba bien, y yo siempre le contestaba que sí. Hasta que un día no pude aguantar más y me eché a llorar al tiempo que le conté todo lo ocurrido. Ella no creyó en lo que mi prima me había dicho y argumentaba que son actitudes de adolescentes, y más por tratarse de mi prima que se encontraba embarazada, que había sufrido el abandono de su novio, de su padre, y había perdido la atención de su madre. Yo sabía en el fondo que lo que mi prima decía era verdad, pero mi madre no lo comprendía, por lo que fue mejor fingir que mi prima no se encontraba estable, y posiblemente inventaba todo para llamar la atención. Pasaron aproximadamente 3 semanas, y los gritos de mi prima rompieron con la tranquilidad de la casa. Rápidamente acudimos mi madre y yo a ver qué ocurría. Había entrado en labor de parto.
Mi madre, con mucha experiencia en estas situaciones, se hizo cargo del momento y el resultado fue el nacimiento de una hermosa niña. Al permanecer un buen rato velando por mi prima, mi madre me pidió que vaya a descansar por un rato y fui a dormir con la esperanza de que al despertarme, iría de nuevo con mi prima para cuidarla a ella y a su hermoso bebé. Siendo de madrugada, un buen sacudón me despertó. Lo primero que vi fue la cara desesperada de mi madre y de mi padre con todas las pertenencias de valor y algo de ropa en una mochila. Me decían que huyamos lo más rápido posible de la casa, que no nos podíamos quedar allí. Me levanté rápidamente con la intención de agarrar algo de ropa, pero mi madre me detuvo y me dijo que no había tiempo para agarrar nada. Y así fue como salimos de la casa y nos desplazamos hacia el centro del poblado, donde rentamos un taxi y nos fuimos hacia la ciudad, lugar en el cual a duras penas pudimos sobrevivir, pero al paso del tiempo nos estabilizamos. Cabe mencionar que en todo momento le preguntaba a mi madre cuál era la razón por la cual tendríamos que irnos de nuestra casa, pero ella no me daba razones y siempre me desviaba la plática o simplemente me reprendía mencionando que son situaciones que no me incumben. Yo por mi parte seguí mis estudios, y fue en la ciudad donde acabé mi prepa, el día de mi graduación, y con llanto en el rostro le di las gracias a mi madre por apoyarme a cumplir ese sueño. Ella igual entre lágrimas me abrazó y me felicitó. En ese momento tan especial para ambas, decidí volver a preguntar a qué se debió todo este cambio drástico en nuestras vidas, y fue entonces cuando ella me lo contó todo. Ese día, cuando tú te fuiste, me quedé con tu prima, la cual se encontraba bastante cansada pero también alegre. En diferentes ocasiones se levantaba para mirar a su bebita, pero volvía a dormirse de nuevo. Ella estaba feliz, pero me decía que tenía la impresión de que algo malo iba a ocurrir. Yo le comenté que se tranquilizara y que descansara, por lo que ella obedeció. Al filo de la madrugada, el llanto de la niña me despertó, puesto que me había quedado dormida a un lado de la cama de tu prima. Al despertar me asusté mucho. Viste un ave enorme con los ojos rojos postrada en la cabecera de la cama tomando a la bebé de una piernita con sus enormes garras. Como pude me armé de valor y comencé a jalar a la niña de las garras del ave, pero al tirar con fuerza solo lograba desgarrar la piel de la pequeña, que se encontraba ensangrentada y bien sujetada por las garras del ave. Al darme cuenta de que era imposible que la soltara, comencé a rezar y saqué mi rosario que siempre me acompaña. Sin embargo, una risa macabra evitó que siga rezando. Esa risa era muy conocida para mí. Me sorprendí mucho al ver que la cabeza de aquel ave era la de tu tía, pero con unas facciones diabólicas que me dieron mucho miedo. Yo le pregunté entre llanto el por qué hacía eso, y ella me respondió con una voz rasposa que ese era el precio a pagar al maligno por su favor. A cambio de la riqueza, él me convirtió en una de sus brujas más poderosas, y es por eso por lo que solo me puedo alimentar de recién nacidos. No obstante, el maligno también me encargó buscarle una esposa, la cual tenía que ser descendiente mía, y es por eso por lo que esperaba con ansias este nacimiento para dárselo en ofrenda, justo como lo hice con mi marido y con el novio de mi hija, y lo mismo que haré contigo y tu familia si te quedas a vivir en el pueblo. Por mi parte, desde mucho antes ya pensaba que algo malo estaba ocurriendo, y había puesto en remate el terreno. Solo era cuestión de tiempo para dejar el pueblo, y ante las amenazas de tu tía, fue que decidí junto con tu padre marcharnos de allí en ese mismo momento. Después de escuchar la historia, me enojé mucho con mi madre por haber abandonado a mi prima a su suerte. Pero después de pensarlo mejor, me di cuenta de que mi madre actuó por el amor hacia mí y a mi padre, y su deseo de que no nos pasara nada. Pasaron los años, y también terminé la universidad, por lo que actualmente soy una exitosa abogada que no cuenta con ninguna necesidad económica. Ya mis padres han fallecido y yo hice mi propia familia. A un par de años de que fallecieron mis padres, decidí regresar al pueblo donde prácticamente nadie me conocía, y me dirigí hacia donde fue mi humilde casa de la infancia, pero no encontré nada más que un gran rastro que servía de matadero de cerdos. Al preguntar a la gente del rumbo por la familia que vivía por allí, me dijeron que eran 2 hermanas, que se sabía por parte del pueblo que eran brujas blancas, pero que se cuenta que una de ellas se volvió hacia la brujería negra y cambió a toda la familia de su hermana menor con el maligno por riquezas para posteriormente incendiar ambas casas y huir hacia la ciudad donde nadie más supo de ella.
Buen día, don Artemio. La siguiente historia se lo contaré con el corazón en la mano, pues aún me duele recordarla. Pero tengo que hacerlo para intentar sanar, pues lo que tiene de increíble, también lo tiene de dolorosa. El dolor más grande que una persona puede sentir en la vida es la pérdida de un ser querido, y resulta más impactante cuando la persona fallecida, en vida, fue un ser apreciable y de buen corazón. En mi poblado, era muy común que todos los miembros de una familia vivieran en el mismo lugar, pues a diferencia de ahora, en ese entonces los terrenos eran enormes y había suficiente espacio para que cada uno de los hijos hiciera su propia vivienda cerca de la casa de los padres. Por eso mismo, vivíamos junto con los demás hijos de mi abuela y sus familias. En ese entonces, era una adolescente y tenía una estrecha relación con todos mis tíos por parte de mi madre, quien era la mediana y única hija. Mi preferido era mi tío Braulio. Él era una persona extremadamente amable y risueña. Nunca se metía en pleitos, además de ser bastante familiar. Cuando yo estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, recibí una de las peores noticias en mi corta vida. Mi tío Braulio había desaparecido. Estuvimos buscándolo por todos los rincones de la casa y montes aledaños que colindaban con nuestro patio, pero mi tío no apareció. Después de un día entero de búsqueda infructuosa, la policía se unió a nosotros. Cuando su bicicleta fue hallada cerca de un ojo de agua monte adentro, en primera instancia se pensó que pudo haber muerto ahogado, pero esto se descartó, pues las autoridades nos apoyaron con buzos. Estos hallaron varias osamentas humanas en el ojo de agua, pero las autoridades descartaron que alguna de ellas fuera de mi tío. Así pasó el tiempo y las demás personas en el poblado, así como las autoridades, olvidaron el acontecimiento. En mi familia no fue así, y nunca desistimos en la búsqueda con la esperanza de poder encontrarlo tarde o temprano, vivo o muerto. En una ocasión, cuando se acercaba el cumpleaños de mi tío, comencé a soñar con él. Primero lo soñaba de forma intermitente, pero al paso del tiempo soñaba con él cada vez más seguido hasta llegar al punto de soñarlo a diario. Yo le comenté esto a mi madre y a mi abuela, pero solo lograba que ellas se alteraran y se pusieran a llorar inconsolablemente. Entre llanto, me decían que eso ocurría porque yo lo extrañaba bastante y aún no lo dejaba ir. Sin embargo, yo sentía que la insistencia de esos sueños era un tanto anormal. Para esos momentos pensaba que quizá algo me quería decir. Desafortunadamente, nunca había podido recordar completamente mis sueños. Solo recordaba que lo veía a él sentado debajo de un árbol, pero hasta ahí siempre me despertaba. En una ocasión, cuando mi madre se había ido a la casa de mi abuela, me quedé sola en su habitación y para aprovechar el tiempo me puse a arreglar. Todo iba bien y estaba a punto de terminar mi arreglo, que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez sí había sido una limpieza profunda. Al final, solo me faltaba acomodar la ropa de mi madre en su viejo ropero, acto que me dispuse a realizar. Pero cuando estuve acomodando todo, en medio del mueble, escondida entre ropas, había una pequeña caja la cual me dio mucha curiosidad de saber qué había adentro. Por la forma en la que la encontré, era obvio que la querían resguardar muy bien. Con mucho cuidado tomé la caja y acomodé la ropa de tal forma que nadie se percatara de que la caja ya no se encontraba. Fue entonces cuando me desplacé hacia mi cuarto con la caja entre las manos. Al llegar a mi habitación, le puse seguro a la puerta y con mucho cuidado asenté la caja sobre la cama. Luego, la abrí con delicadeza y el contenido de esta me dejó en un desconcierto total. La caja tenía dibujos que, al parecer, yo había realizado. Los dibujos eran bastante perturbadores y extraños. Había dibujos de seres demoníacos, así como de personas muertas que aparentaban haber fallecido de una manera extremadamente violenta. Yo no comprendía nada de lo que estaba viendo. Los dibujos tenían mi nombre de forma mal escrita, y ya no tuve duda de que en algún momento de mi niñez los había realizado. De igual manera, dentro de la caja encontré varias recetas y consultas médicas, todas a mi nombre. Esta situación me desconcertó aún más. Bastante asustada, decidí regresar la caja a su lugar. Fue justo en el momento de esconderla cuando mi madre entró a la habitación. Ella lo primero que hizo fue regañarme por estar husmeando entre sus cosas. Yo le comenté que solo quise ayudarla con el quehacer de la casa para no perder el tiempo.
pero me encontré con una caja bastante extraña que me había llamado la atención. Ella, evidentemente preocupada, me pidió que me alejara de allí. Por mi parte, accedí a hacerme a un lado, pero le insistí mucho para que me dijera el motivo de la caja. Ella al principio se negó rotundamente a decirme y solo se dedicaba a evadirme. Creo que fue por fastidio o quizá por algún sentimiento de culpa, pero después de tanto insistirle, logré convencerla. Aún con la preocupación dibujada en su rostro, y estando a punto de derramar unas lágrimas, mi madre me dijo que cuando era una niña pequeña, solía tener amigos imaginarios. Dentro de lo que cabe, esta actitud es normal para muchos niños, pero lo mío era a otro nivel, ya que yo llegaba al grado de dibujar gente siniestra o demonios. Además, en la madrugada, solía levantarme para abrir todas las puertas y ventanas de la casa. Cuando mis padres se daban cuenta, se despertaban asustados. Por obvias razones, cerraban de nuevo puertas y ventanas. Pero yo, en cambio, lloraba inconsolablemente al tiempo que les pedía que no cerraran, pues mis pobres amigos de la noche no podían entrar a la casa a comer. Esos actos asustaban muchísimo a mis padres. Debido a mis raras actitudes, los demás niños y vecinos me llamaban la loca. Obviamente, a mis padres y a mi familia no les gustaba que me llamaran así, pero yo no entendía nada de lo que ocurría. Solo era una niña que quería jugar. Esa misma noche, mi madre me contó varias historias escalofriantes que me ocurrieron en esa etapa de mi vida con respecto a mis encuentros con entes paranormales, pero esas historias se las contaré en otra ocasión. Cuando mi madre me confesó todo aquello por lo que yo había pasado, me quedé sorprendida porque no tenía ni un solo recuerdo de nada de eso, pero aquella historia incrementó mi curiosidad por saber cómo es que ya no presenté más esas actitudes. Mi madre me platicó que la gente comenzó a tenerme miedo, y fue cuando, gracias a la ayuda de la presidencia de mi pueblo, me llevaron a unas terapias psicológicas que me hicieran pensar que todo aquello era parte normal de mi infancia, y poco a poco fue dando resultado. Mi madre me dijo también que mi abuela paterna, que en paz descanse, le había dicho que cuando ella era una niña, uno de sus hermanitos tenía los mismos síntomas oscuros que yo había presentado. En ese entonces, no era tan fácil acceder a un médico y mejor optaron por tratarlo con curanderos y brujos. Uno de esos tantos brujos le comentó a la familia que a ese niño no era posible salvarlo, pues había nacido con el don de poder ver a seres del inframundo, muertos y demonios que aún se encontraban rondando entre nosotros. Con el paso del tiempo, el niño nunca se recuperó, y al ser un adulto se volvió un hombre solitario, y vivió atormentado por seres y demonios que lo visitaban, ante la mirada incrédula de todos. Desafortunadamente para él, poco a poco comenzó a perder la poca cordura que le quedaba, y se escapó de la casa de mi abuela para vivir como un vagabundo. Diferentes personas lo veían en la calle, en el monte, o en cualquier lugar del poblado a cualquier hora. A veces platicando solo como si alguien lo escuchara. A veces huyendo mientras gritaba que algo se lo quería comer, o en ocasiones aparecía golpeado y ensangrentado. En ese momento, sus familiares lo llevaban para que se recuperara, pero cuando apenas se sentía mejor, de nueva cuenta regresaba a su vida de indigente. El final de aquel hombre fue verdaderamente trágico. Cada día se le veía en peores condiciones, se alimentaba de maleza de la calle, a veces de excremento de perro o en ocasiones mataba ratas o gatos a quienes muchas veces se comía vivos y crudos. La gente del poblado comenzó a tenerle miedo y cuando lo veían cerca de sus casas, lo ahuyentaban con piedras. Un día simplemente amaneció muerto, colgado de un gran árbol de ceibo. Mucha gente dice que se suicidó. Otras personas dicen que lo asesinaron por la misma gente del poblado que ya temía por sus vidas. Y muchas más personas pensaban que fueron los mismos demonios que lo atormentaban quienes terminaron por asesinarlo. Mi madre, al escuchar esa historia, sacó sus conclusiones junto con mi abuela, y tuvieron mucho miedo de que yo haya heredado aquel don maldito. Es por eso por lo que, cuando tuve mejoría y dejé de presentar esas actitudes, mi madre me ocultó todo rastro de esta etapa de mi vida. En esa misma noche, a la hora de la cena, mi abuela se había percatado de que a mi madre y a mí algo nos ocurría. Por eso, al terminar de comer y esperando que todos los demás se fueran a descansar,
Nos habló para interrogarnos acerca de lo que estaba ocurriendo. Mi madre, entre llanto y a manera de desahogo, le contó lo que había ocurrido unas horas antes mientras se lamentaba del por qué a nosotros nos ocurrían tantas desgracias. Al ver a mi madre destrozada, nos fundimos las tres en un abrazo y hasta que todas nos tranquilizamos, mi abuela nos dijo algo que lejos de mantenernos tranquilas, nos horrorizó aún más. Hijas, nunca les había comentado, pero yo conocí a la madre de tu papá. Cuando éramos pequeñas, éramos muy buenas amigas y ella venía muy seguido a jugar en mi casa. Sin embargo, yo nunca iba a jugar a casa de ella, pues su madre era muy mala. Todo lo que te contó tu madre del hombre que enloqueció es real, pero la gente del pueblo culpa de todo esto a tu bisabuela. En una ocasión, muy temprano al levantarse, se percató de que los gansos se quejaban desesperadamente, y fue por eso por lo que, a través de su ventana, miró a un pequeño sobre un árbol de ciruelas, cosechando los frutos sin haber pedido permiso. Como les dije anteriormente, la señora era conocida por ser muy mala, y sin importarle las consecuencias, caminó muy lentamente hacia el pequeño y con toda la hazaña le pegó en la cabeza con un gran leño. El niño, al sentir el golpe, cayó como un bulto y aún muy aturdido corrió hacia su casa. La señora no sabía en qué problema se había metido. Le había pegado a Ramiro, el hijo menor de doña Graciana, quien era conocida en el pueblo por ser bruja. Pasados 3 días desde aquel incidente, se supo por medio de los vecinos que el pequeño Ramiro había quedado en estado vegetal y su madre lloraba mucho, así como maldecía por lo que le había ocurrido a su hijo. En una noche de esa misma semana, tu bisabuela recibió la visita de doña Graciana y ésta la maldijo. Le dijo que la haría pagar con el mismo sufrimiento y que, en venganza, dentro de cada generación de niños que tuviera su descendencia, habrá uno que podrá ver a los muertos y demonios y poco a poco sería atormentado por ellos hasta su muerte. Y no te preocupes por tratar de curarlos, que este pacto lo hice directamente con el diablo y es imposible de romper. Esta frase fue la última que dijo la bruja Graciana, o al menos eso cuentan los vecinos que habían salido aquella noche a ver lo que ocurría ante tanto griterío. Después de ese día, de la bruja Graciana y de sus hijos no se supo nada, y cuando nació el hermanito de tu abuela con aquella maldición, los vecinos estaban seguros de que era aquel mal el que Graciana había pactado. Lo que mi abuela me había confesado me dejó bastante curiosa y realmente no lo creí del todo. No había razón alguna que me hiciera pensar que me ocurriría lo mismo que al hermanito de mi abuela. Realmente, yo nunca había visto o percibido nada fuera de lo común. No obstante, al pasar los días, los sueños con mi tío Braulio no cesaron y cada vez se llegaron a clarificar más, hasta llegar al punto en el que recordaba perfectamente mis sueños con él. De forma indecisa, de nueva cuenta acudí a mi madre y a mi abuela, y les confesé que no había día que no soñara con mi tío, y ahora ya tenía bien grabado en mi mente el sueño. Ellas, a diferencia de ocasiones anteriores, se mostraron interesadas en saber lo que yo había soñado. Y pues me dispuse a contárselos, aunque no sé por qué, pero tenía miedo. Fíjense, mami, que a mi tío lo sueño sonriente, sentado debajo de un enorme árbol de flamboyán. Al verme, solo sonríe más, mientras tira monedas de oro al aire. Yo, al ver todo esto, solo me quedo observando y él, sin dejar de aventar las monedas, me dice: «Si quieres, allá hay muchas de estas», y me señala a un lado del árbol. Después de eso, poco a poco todo se comienza a nublar hasta que cae un terrible aguacero, y es justamente en ese momento cuando yo me despierto. Después de contarles mi sueño, mi madre y mi abuela se miraron preocupadamente, y mi madre dijo que mi tío Braulio, cuando era pequeño, solía ir a sentarse debajo de un árbol de flamboyán a jugar. Este lugar se encontraba entre las milpas de maíz y sorgo que cosechaba mi difunto abuelo. Yo era bastante curiosa y me dieron muchísimas ganas de ir hacia allá, pero tampoco quería ir sola. Realmente, por una parte, tenía miedo de lo que me pudiera encontrar. Por eso mismo, con bastante insistencia, le pedí a mi madre y a mi abuela que me acompañaran. Mi madre se negó rotundamente, pero mi abuela se unió a mi propuesta. Ella era fiel creyente de las supersticiones y estaba segura de que, si yo soñaba aquello con tanta insistencia, seguramente era por algo, y por tratarse de mi tío, ella le dio mayor importancia.
Mi abuela y yo nos empecinamos en ir, y no dejábamos de insistirle a mi madre para que fuera con nosotras. Después de mucha insistencia y ante el fastidio que le generamos, a mi madre no le quedó de otra que decir: «Está bien, iré con ustedes para que dejen de estar chingando». Fue así entonces que decidimos ir para aquel lugar. No nos costó mucho tiempo llegar hacia el sitio. Tenía mucho tiempo que nadie había ido por allí, y a pesar de que la sequía estaba en su apogeo. El lugar era hermoso. Realmente era un claro en medio del monte, despejado y limpio, con un frondoso árbol de flamboyán que emitía una sombra bastante generosa para todas aquellas personas que buscaban un espacio refrescante después de su ardua labor de campo. La verdad que yo, al llegar al lugar, sentí que ya lo conocía. Era justamente como el lugar de mis sueños, y fue así como nos dirigimos hacia donde les indiqué que veía a mi tío. Estando tan cerca de aquel sitio, quedé bastante sorprendida, pues el lugar donde me señalaba las monedas de oro era tal cual a como lo había soñado. Nosotras fuimos preparadas, y en el triciclo habíamos llevado un pico y una pala para poder desenterrar según sea el caso. Poniendo manos a la obra dispusimos a cavar, pero no encontramos nada. Realmente no pudimos escarbar tanto como hubiéramos querido, y al no ver indicios de nada nos desanimamos y nos sentamos a descansar para irnos en un momento. Repentinamente, y cuando menos lo esperábamos, un sonido comenzó a provenir de donde habíamos escarbado, y fue así como nosotras miramos con temor hacia ese lugar. Posteriormente el sonido cesó y después se retomó con mucho más fuerza. Aún recuerdo claramente esa escena repulsiva, puesto que vimos salir de esa zanja muchísimos gusanos negros parecidos a las lombrices. La verdad, eran muchísimos, como jamás me hubiera imaginado. Ante aquello nos levantamos rápidamente y asustadas tomamos el triciclo como pudimos y huimos de aquel lugar corriendo casi entre llanto. Al llegar a nuestra casa no pudimos explicar qué fue lo que ocurrió, pero mi abuela comenzó a realizar rezos a diario. Ella tenía mucho miedo de que lo que sea que vimos viniera por nosotras. Cuando otra desgracia ocurrió en mi familia, mi abuela descubrió al mayor de mis tíos intentando quitarse la vida. Afortunadamente lo bajamos entre todos de la soga antes que logre su cometido. Mi tío, en evidente estado de ebriedad, lloraba muy desconsoladamente al tiempo que balbuceaba el nombre de Braulio. Era tan obvio, o al menos eso creímos. Mi tío aún sufría por la pérdida de su hermanito y todos comenzamos a llorar junto con él. Sin embargo, todos quedamos atónitos cuando él comenzó a maldecir a mi tío Braulio y a pedirle perdón a mi abuela. Fue entonces que mi abuela le reclamó entre llanto el por qué maldecía a su hermanito, y mi tío mayor hizo una macabra confesión que a todos nos dejó helados. «Perdóname, madre, pero tuve que hacerlo. Ese malnacido se tiró a mi mujer. Tuve que asesinarlo. Él no supo respetar la unión de sangre, y por eso lo maldigo. Ojalá se pudra en el infierno». Al escuchar la confesión de mi tío, mi abuela se desmayó, y ante la impresión sufrió 2 infartos que la tienen en una clínica con una situación de salud delicada, por lo que los médicos comentan que el pronóstico es reservado. En cuanto a mi tío, lo metieron a la cárcel, donde aún está a la espera de su condena. Él no muestra remordimiento alguno del asesinato de su hermanito, y comenta que, de ser posible, lo volvería a matar. Ante las investigaciones realizadas para dar con el cadáver, mi tío mayor confesó que asesinó por estrangulamiento a mi tío Braulio, para después incinerarlo dentro de un tambor que usábamos para quemar basura, y posteriormente lo enterró en nuestro mismo patio. En un día que salió a recoger y quemar basura como solía hacer una vez a la semana. Es por eso que nadie de la familia notó alguna actitud rara. En cuanto a mis sueños, aún no podemos descifrar mi madre y yo qué era, y mucho menos qué fue lo que se encontraba en ese lugar. Pero desde ese día mi vida cambió. De nueva cuenta despierto de forma inconsciente en las madrugadas y abro tanto puertas y ventanas. Mis padres se dan cuenta y cierran todo, y luego me llevan hacia mi cuarto, el cual cierran con llave. Poco a poco me impiden que salga y hay días que me amarran a la cama. En una ocasión me comentan que escucharon unos ruidos en la cocina, y cuando fueron a ver de qué se trataba, me encontraron comiendo las cucarachas que abundaban en mi casa. Ellos tienen miedo que me ocurra lo mismo que le ocurrió al hermanito de mi abuela paterna. Como pueden, entre toda la familia de nuevo me llevan a terapias,
Y he de admitir que visitar a los médicos me ha ayudado. No obstante, hay algo que no les he contado. Diario sueño con un ente siniestro que me da las gracias por haberlo liberado. Al parecer se hizo pasar por mi tío, y al IR, a acabar en aquel claro entre las milpas, lo liberé de su cárcel.